Sígueme. Señor, ¿y qué hará este hombre? Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les comparte estas reflexiones el Padre Víctor Anguiano, de la Diócesis de San Cristóbal Las Casas, México. También pueden ustedes seguirme en otros medios con una liturgia para la vida o el Padre Víctor Anguiano. Los medios son Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y iHeartRadio. Semana 14 de la segunda etapa del tiempo ordinario. Previamente, tenemos que hacer algunas anotaciones para mejor entender la palabra de Dios, sobre todo en el Evangelio. Nos está hablando el evangelista Marcos, capítulo 6, del 1 al 6, nos está hablando que Jesús llega a la sinagoga y la multitud lo escuchaba y viene la reacción de la gente y se admiraba de su sabiduría. Pero aquí viene lo que quiero puntualizar. Primero, no es este el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón. No viven aquí sus hermanas. Este pasaje es muy socorrido con nuestros hermanos de otras denominaciones para decirnos y un tanto confundirnos con María. Y le imputan precisamente, literalmente, puesto que aquí dicen que son sus hermanos y hermanas. Pero desafortunadamente no han profundizado mucho estos estudios. Y hay que tener presente que se supone en aquellos momentos habría, según los estudiosos de la palabra, 25 familias en este pequeño pueblito de Nazaret. Y era algo tribal, como clan, y que se protegían unos a otros, y dentro de esta protección se autodenominaban hermanos o hermanas, que no necesariamente tendrían que ser consanguíneos, sino pues parientes lejanos, como también de otros más de este pequeño pueblito. Así es que cuidado con esto. También otra de las cosas que debemos nosotros tener bastante presente es que los evangelios, como hemos comentado en otro momento, así también la Torá, quiere darnos a entender que son enseñanzas. Ya lo decíamos en otro momento, que Juan, evangelista,
nos aclara. Muchas otras tantas cosas se escribieron, pero se escribieron estas para que ustedes crean y creyendo tengan vida eterna. Con esto entremos a este domingo. ¿Qué nos quiere decir las lecturas? Afortunadamente tenemos un hilo conductor en las tres, que viene siendo el profeta. ¿Quiénes son estos? Es unos de las etapas de últimas del Antiguo Testamento. Recordemos también a Juan el Bautista. Precisamente fue el último profeta del Antiguo Testamento. Anteriormente a él vinieron otros líderes y dirigentes, como puede ser los más conocidos, pues pueden ser, por un lado, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, como también en otro momento los reyes, pero también hubo jueces, la época de los jueces, que fue bastante también importante en el pueblo judío. Siempre hay una persona principal y dirigente de un pueblo. Y lo vemos nosotros desde lo más pequeño en nuestro caminar de la vida. Nuestros padres, que precisamente ellos son los que nos conducen, los que nos aclaran, como también nos rectifican nuestras conductas y caminares. Y recordemos, tanto como padres de familia, como también de nosotros, los solteros, o también de todo ser humano, cuando precisamente tuvimos problemas con nuestros padres, o viceversa, nuestros padres con nosotros, en el momento de la adolescencia y juventud. Ahora, pongamos un pueblo, pongamos una nación, pongamos el mundo. Allí están unos y otros. Por lo pronto, el G6, que se acaba de reunir hace poco con el Papa Francisco, que hubo esta vez, hará unos 15 días atrás, donde fue invitado el Papa y les habló acerca de la inteligencia artificial, que debemos de estar bastante alertas. Sería bueno consultar estas páginas y palabras del Papa a este grupo que domina y guía nuestro mundo como nuestras vidas. Y también no se nos olvide, y bueno es revisar la Agenda 2020-2030, o más bien se conoce la Agenda de la ONU 2030, que quiere darnos a entender que del 20 al 2030 hay 7 puntos internacionales que se tienen que llevar a cabo en cada uno
de los países. Bueno, aquí tenemos a alguien que está pautando nuestro caminar en esta vida como en esta humanidad. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos. Continuamos en este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos revisando el profeta en las 3 lecturas de este domingo 14, donde la primera lectura nos está hablando en Ezequiel. En aquellos días entró en mí el Espíritu, hizo que me pusiera de pie. Y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde. También Pablo, 2 Corintios 12:7, también nos habla de ese espíritu, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido. Vámonos al Evangelio. Y ya hablábamos anteriormente que cuando llegó Jesús a la sinagoga y se puso a enseñar a la multitud que lo escuchaba con asombro, se preguntaba: ¿de dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Y podíamos nosotros bastante tener en cuenta: ¿qué es un profeta? Primeramente, como ya le hemos hablado con estas 3 lecturas, es un enviado de Dios, intérprete de la voluntad de Dios. Esta palabra debe de ser aplicada en el desarrollo concreto de la historia y va dirigida a toda raza, sociedad y cultura. Es el intérprete de la voluntad de Dios. Y consecuentemente, esta palabra, que no es de Él, sino de Dios,
tiene que ser llevada a la vida terrenal, para que esta vida terrenal vaya haciéndose cada vez más sana, buena, como en otro momento se va a oír decir, cielos nuevos y tierra nueva. O como también hablábamos en el bautismo, por el Espíritu, ustedes son criaturas nuevas. Y ese nuevo, hablábamos allá, viene siendo recrear con la palabra del Señor, recrear nuevas opciones para el bien de esta humanidad y llevarla a su plenitud, como así en otros momentos lo han hecho los santos y las santas. Y de nuevo recordemos que 2024, año civil, sí, ciertamente, pero también recordemos cómo anteriormente nos ponían en los libros DC, 2024 después de Cristo, o 80 años antes de Cristo. Y ahora nomás nos dicen 2024 de nuestra era, porque al Cristo se le tiene que arrinconar y no tiene que ser involucrado en nuestro caminar e historia y vida. Pero de nuevo, recordemos a Ezequiel, estos hijos testarudos y obstinados, a ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Y ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Y también Pablo, otro tanto, comenta, nos dice, me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Y todavía da una pauta muy buena, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Y el Señor Jesús, otro tanto está verdaderamente defraudado. Y dice así en el Evangelio al final: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes o los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. El profeta, los profetas, las profetas, también hay en la historia de la salvación de Israel. Tenemos a una Esther, a una Judith, personajes pues que supieron precisamente sacar del escollo
al pueblo. Y también hay que verlos últimamente en nuestra historia. Y también recordemos el credo, que precisamente habla del Espíritu Santo y que habló por los profetas y las profetas también. Y lo mínimo, de nuevo, debemos ver en nuestros padres. Cuánto también tienen que sufrir para precisamente poder nosotros ser personas más apegadas a los valores del Evangelio o de Dios. De ahí la queja muy frecuente que escucho: ya no hay temor de Dios, como también los valores. Y fíjense qué curioso que a principio de este gobierno que ya va a concluir, estuvieron ahí pasando cartillas de ética y de moral, porque se veía la escasa moralidad o ética en nuestro mundo y más específicamente en nuestro país mexicano. Creo que pues debemos nosotros de ir revisando e ir teniendo bastante en cuenta la ética, la moral y sobre todo aquellos o aquellas que nos conducen en nuestro caminar. Y qué difícil les es y nos es algunas veces a nosotros, evangelizadores, poder ser precisamente fieles a Dios y fieles sobre todo a nuestra misión, a nuestro ministerio. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos en este tercer segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo el comentario del padre José Antonio Berenguer acerca de el misal romano. Es el misal romano desde los años 90 que
el que está pautando nuestras celebraciones litúrgicas. Prioritariamente, sí, la Eucaristía, la misa dominical. Pero también hay otros buenos elementos que debemos de tener presente. Desafortunadamente, estos prenotandos del misal se toman únicamente como reglas, criterios, leyes que debemos nosotros de realizar. Pero no solamente es eso, es además elementos teológicos con los cuales iluminan estos criterios y leyes, que nos ayudan bastante a nosotros, como también al pueblo de Dios, para poder entender mejor las celebraciones litúrgicas. Porque no se nos olvide la regla de oro de la liturgia: participar activamente, conscientemente y provechosamente. Entramos al capítulo 51, que nos habla diversas formas de celebrar la misa. Diversas formas de celebrar la misa lo tenemos en el capítulo 4 de la ordenación general del misal romano. En los 3 primeros números, 112 al 114, se dice que la misa del obispo es la principal manifestación de la Iglesia y que las normas para la celebración de esta misa se encuentran en el ceremonial de los obispos. Exhorta a tener en gran estima la misa de una comunidad, sobre todo la parroquia, sobre todo en domingo, e invita a la celebración cantada de la misa conventual y de la comunidad, a la participación de todos y a desempeñar cada uno su propio oficio. Desde los números 115 al 198 va estableciendo las normas para la celebración de la misa con el pueblo, es decir, la misa cotidiana, de modo de celebración con el que nos encontramos todos los días. Dice lo que han de hacer el sacerdote y los ayudantes cuando hay diácono, que es lo más frecuente, y lo que ha de haber cada uno cuando hay diácono, y qué es lo propio del acólito y del lector. Puede llamar la atención indicaciones como esta: de pie, cara al pueblo, el sacerdote. La razón es que, desde el concilio hasta ahora, siempre se ha podido celebrar en altares adosados a la pared, en cuyo caso el sacerdote celebraba la liturgia de la Eucaristía de espaldas y ha de volverse la cara al pueblo en algunas ocasiones. En los números 199 al 251 están las normas para la misa concelebrada. Comienza
con una aclaración importante. La concelebración manifiesta claramente la unidad del sacerdocio, del sacrificio y de todo el pueblo de Dios. Y más adelante es el signo de la unidad del sacerdocio y de la iglesia. La concelebración no es, pues, un simple adorno de una celebración que se quiere hacer más solemne, sino que está diciendo, uno, que el único sacerdote es Cristo. Sea uno o muchos sacerdotes, el único celebrante es Cristo, que actúa por el ministerio de ellos. Número 2. Que la misa, por ser concelebrada, no son muchos sacrificios, sino que es el único sacrificio de Jesús en el Calvario. 3. Que es acción de todo el pueblo de Dios, de la iglesia entera. Después dice, cuando se debe, se recomienda o se puede concelebrar y explica cómo hay que hacerlo. En el apartado 3 de este capítulo, la misa con la participación de un solo ministro. Nos presenta el caso del sacerdote que ha de celebrar solo y tiene un ayudante o por lo menos un fiel que participa. El modo de celebrar es igual, con alguna pequeña variante. Advierte, sin ministro o al menos sin algún fiel, o se haga sin causa justa y razonable. La misa es acción de la iglesia entera, Cristo cabeza y sus miembros. Con un solo fiel es signo, es mínimo, pero hay un signo de los miembros del cuerpo de Cristo. En cambio, sin ningún fiel, también está celebrando la iglesia entera, pero solo se ve el signo de la cabeza. No se ve el signo de la misa, es de toda la iglesia. El apartado 4 trata de algunas normas generales para cualquier forma de misa. Nos habla de las genuflexiones, inclinaciones, insensación y otros signos. También de la comunión bajo las dos especies. Lo indico aquí para dar la visión total del capítulo, pero lo veremos aparte, si Dios quiere, más detalladamente. Aquí podemos resumir y entender, pues es difícil a veces a los católicos o al pueblo de Dios mucho de esto de poder diferenciar. Pero lo primero que nos quiere decir es que la Eucaristía la celebra Jesús con su pueblo al Padre. Y los ministros, el primero es el obispo, que con él también hay otros que colaboran, o también concelebran con él, o a veces también no estará el obispo, pero este número
de sacerdotes en la celebración, debe de tenerse bastante cuidado, porque muchas veces se tomará como cosa muy solemnísima, pero no siempre se debe de tener. Y de nuevo rectifica que es precisamente Cristo el que celebra, y nosotros somos parte de Cristo, representando ciertamente el sacerdote en la persona de Cristo. Luego pasa a otro momento, las misas que son en las parroquias, y que éstas también, ante todo el domingo, se le debe de dar bastante importancia y solemnidad. Y finalmente habla de las misas individuales, o mejor dicho, sin no asistencia de ningún miembro del pueblo de Dios o bautizado, cosa que pasó en el tiempo de la pandemia. Y nos relata que precisamente esta Eucaristía sigue siendo precisamente la celebración de la Iglesia, porque es en Cristo que vamos al Padre. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este último segmento, que también les invito a acompañarme en otros medios de comunicación, Padre Víctor Anguiano o Una Liturgia para la Vida, en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. En esta parte veremos los santos y santas de esta semana. 9 de julio. San Agustín Sha-Rong, presbítero, y compañeros mártires. Años 1648-1930. A causa de diversas persecuciones religiosas a lo largo de 3 siglos, murieron en China 120 personas que han sido reconocidas como santos en un solo grupo. 87 de ellos eran chinos, que provenían de todo tipo de estilo de vida: niños, padres, catequistas, trabajadores, de todas las edades, de entre los 9 y los 72 años. Entre los 120 se encuentran también 4 sacerdotes diocesanos chinos y 33 sacerdotes extranjeros de diversas congregaciones religiosas: dominicos, de las misiones extranjeras de París,
frailes franciscanos menores, jesuitas, salesianos y franciscanos misioneros de María. Agustín era un soldado chino que había acompañado a un obispo francés a su muerte. Se convirtió entonces al cristianismo. Fue bautizado y algunos años más tarde fue ordenado sacerdote. Recibió el martirio en 1815. Este grupo es el aliento y ejemplo para todos los que siguen a Cristo en un país mayoritariamente hostil a la fe y en particular a la fe católica. Como dice el Catecismo en el número 2473, el mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y la doctrina cristiana. 11 de julio. San Benito Abad. Años 480, 547. De familia italiana y hermano de Santa Escolástica, estudió en Roma. Después de experimentar diversas formas de monasticismo, vivió como ermitaño por un tiempo. Atrajo así a muchos seguidores y pronto había a su alrededor toda una colonia de monjes. Entonces fue a Montecassino, donde estableció un monasterio y escribió la regla que ha dirigido la vida monástica durante siglos. El núcleo de la regla se resume en las conocidas palabras: reza y trabaja. Benito es conocido como uno de los grandes padres del monasticismo. Los innumerables monjes que han vivido su regla a lo largo de los siglos jugaron un papel de primera importancia en la construcción y mantenimiento de la civilización occidental. Es conocido además por su amor y relación personal con Cristo, su humildad y prudencia. El Catecismo le cita: nada se antepongo a la dedicación a Dios, indicando así el recto orden de las preocupaciones humanas. 13 de julio. San Enrique. Años 973-1024. Enrique II venía de una familia noble muy devota, entre cuyos miembros se encontraban obispos, monjes y santos. Enrique era duque de Bavaria y fue luego emperador de Alemania. Era un militar muy hábil, pero sobre todo un prudente gobernante. Casado con Cunegunda, no tuvo hijos, y se dice que ambos vivían en castidad y dedicados a la oración. Muy celoso de la forma y reforma de la Iglesia, trabajó con el Papa Benedicto VIII por la Iglesia y la evangelización. Se distingue por el intenso amor por la Iglesia, al que todos estamos llamados, según describe el Catecismo de la Iglesia.
un verdadero espíritu filial con respecto a la Iglesia. Es el desarrollo normal de la gracia bautismal que nos engendró en el seno de la Iglesia y nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. Número 2040. 14 de julio. Santa Kateri Tekakwitha, Virgen. 1656-1680. Hija de padre Mohawk y madre algonquina, quedó huérfana por una epidemia de viruela que a ella le dejó también un rostro desfigurado. Vivía con su tío en la tribu de Mohawk y allí conoció a jesuitas y se convirtió al cristianismo. Recibió instrucción y fue bautizada en 1676. Los demás miembros de la tribu se oponían a su fe y un misionero jesuita le aconsejó que huyera a otro poblado indígena donde pudiera practicar su religión libremente. Allí, con ayuda de otro misionero y una anciana cristiana, llevó una vida de austeridad y de caridad. Hizo voto de virginidad, cuando en su cultura no era costumbre ni estaba bien considerado. Los pobladores a veces la hostigaban por sus prácticas, pero convenció con paciencia y mansedumbre y propagando su fe por medio de catequesis con niños, y llegaron a llamarla Lirio de los Mohawks. Hablando del espíritu de oración, se distinguió a Kateri, nos dice el catecismo. El corazón es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar de encuentro, ya que, a imagen de Dios, vivimos en relación. Número 2563. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado llegar a su corazón y pensamiento estas palabras de nuestra fe. Espero que nos vayan ayudando a crecer y a madurar en ella, para así encontrarnos felizmente en la patria eterna, con la ayuda y gracia también de María, que caminemos. Feliz noche y buenos días para otros. Que Dios les bendiga abundantemente.